Las nieblas de Avalon. Libro 2. La Reina Suprema. De Marion Zimmer Bradley. Capítulo 14. En el mundo exterior, la luz del sol lucía brillante por entre las cambiantes sombras de las nubes sobre el lago y, en la lejanía, las campanas de la iglesia transmitían su sonido a través del aire. Morgana no se atrevió a levantar la voz para gritar la palabra del poder que convocaría a la barca teniendo aquel toque como fondo, ni de adoptar la forma de la diosa. Se miró en la espejeante superficie del lago. ¿Cuánto tiempo he pasado en el país de las hadas?, se preguntó. Con la mente libre de encantamientos, supo, aun cuando únicamente podía calcular 2 o 3 días, que había vivido ahí lo suficiente como para que su hermoso traje oscuro estuviese deshilachado por la parte en que rozaba el suelo. Había perdido la daga en alguna parte o la había tirado. No estaba segura. Ahora recordaba algunas de las cosas que le habían acontecido como sueños o desvaríos, y el rostro le ardió de vergüenza. Aunque, mezclado con todo esto, había recuerdos de una música más dulce que ninguna que escuchara anteriormente en Avalon o en cualquier otra parte, salvo cuando estuvo en las lindes del país de la muerte al dar a luz a su hijo. Entonces casi deseó cruzar al otro lado, aunque solo fuera para seguir escuchando aquella música. Recordaba el sonido de su voz cantando con el arpa de las hadas, y que jamás había cantado o tañido con tal maestría. Me gustaría volver y quedarme ahí para siempre. Y estuvo a punto de dar la vuelta y regresar, mas el recuerdo del espantoso grito de cuervo la angustiaba. Arturo había traicionado a Avalon y el juramento por el cual había recibido la espada y conducido al lugar más sagrado de los druidas. Si Vivian estaba en peligro, ¿debería abandonar Avalon? Lentamente, procurando poner las cosas en orden en su mente, Morgana recordó. Ella había salido de Caerleon el verano anterior, aunque le pareciese que habían transcurrido pocos días. Nunca había llegado a Avalon y ahora le parecía que nunca iba a llegar ahí. Miró con tristeza la iglesia situada en la cima de Thor. Si pudiera entrar furtivamente en Avalon por detrás de la isla. Pero aquel camino le había conducido al país de las hadas. En alguna parte, pues, había perdido tanto la daga como el caballo. Recordó haber visto sus blanqueados huesos y se estremeció. En aquel momento se dio cuenta de que la iglesia de Thor parecía diferente. Los sacerdotes debían haber estado construyendo, y era posible que hubieran edificado tanto en un mes o 2. De alguna forma, reflexionó, apretándose las manos en un repentino estremecimiento. Debo descubrir cuántas lunas han pasado mientras paseaba con las doncellas de la señora o recibía placer del duende que me condujo hasta allí. Pero no podían haber sido más de 2 o como mucho 3 noches, se dijo con vehemencia, sin saber que aquello era el comienzo de una confusión que aumentaría interminablemente y nunca quedaría del todo resuelta en su mente. Y al pensar en esas noches, se sobrecogía y avergonzaba, temblando al rememorar un placer que nunca antes había experimentado, yaciendo en los brazos de un duende. Ahora que estaba lejos del encantamiento, le parecía algo vergonzoso hecho en sueños. Las caricias que había dado y recibido de las hadas doncellas, algo que nunca podría haber soñado sin un encantamiento semejante, como lo que le había sucedido con la señora.
Y ahora que pensaba en ello, volvió a ser consciente de que la señora se parecía mucho a Vivian, y eso aumentó su vergüenza. Era como si en el país de las hadas hubiera realizado todas las cosas vergonzosas que anhelaba sin confesárselo a sí misma, y que nunca se hubiese atrevido a experimentar, ni en sueños, en el mundo exterior. A pesar del cálido sol, había empezado a tiritar. No sabía en qué época del año se encontraba, mas veíanse montones de nieve sin fundir en la orilla del lago, entre las cañaveras. En el nombre de la diosa, ¿puede haber transcurrido el invierno y estar próxima la primavera? Y se había pasado el tiempo suficiente en el mundo exterior como para que Arturo pudiera haber planeado traicionar a Avalon. Su estancia en el país de las hadas había durado más de lo que se atrevía a pensar. Había perdido el caballo, la daga y todas sus pertenencias. Sus zapatos estaban gastados, no tenía alimentos y se encontraba sola en un lugar hostil, lejos de cualquier sitio donde fuera conocida como la hermana del rey. Bien, ya había pasado hambre anteriormente. El aleteo de una sonrisa le cruzó el rostro. Había grandes casas y conventos en los cuales quizá le dieran pan como si fuera una mendiga. Se dirigiría a la corte de Arturo. Tal vez llegase a una aldea donde alguien necesitara los servicios de una comadrona y le pagaran con pan. Dirigió una última y anhelante mirada a las orillas del lago. ¿Se atrevería a hacer un último intento de pronunciar la palabra del poder que la llevaría hacia Avalon? Si pudiera comunicarse con Cuervo, quizá le fuera posible saber con precisión qué peligro amenazaba. Abrió la boca para gritar la palabra y se contuvo. Tampoco podía ver a Cuervo. Ella, que había guardado las leyes de Avalon meticulosamente, que no había hecho nada que afrentara su atuendo de sacerdotisa. ¿Cómo iba a presentarse ante los ojos claros de Cuervo, sabiendo cuanto había hecho en el mundo exterior y en el país de las hadas? Cuervo lo percibiría en su mente en un instante. Finalmente, las márgenes del lago y la aguja de la iglesia oscilaron a través de sus lágrimas. Dio la espalda a Avalon para encontrar la calzada romana que conducía lejos, hacia el sur, pasando por las minas para llegar a Caerleón. Estuvo 3 días en el camino antes de encontrarse con otro viajero. La primera noche había dormido en la cabaña abandonada de un pastor, sin cenar, protegida del viento, nada más. El segundo día llegó a una granja cuyos habitantes estaban ausentes, a excepción del muchacho, de expresión inteligente, que cuidaba los gansos. Pero él le permitió sentarse para que entrara en calor junto a un ceniciento fuego que había en el interior, y ella le sacó una espina del pie, recibiendo a cambio un trozo de pan. Había caminado mayores distancias con menos comida. Luego, cuando estuvo más cerca de Caerleón, quedó conmocionada al encontrar las casas calcinadas y las cosechas pudriéndose en el campo. Era como si los sajones hubiesen pasado por aquel camino. Entró en una de las casas que parecía haber sido saqueada, pues poco quedaba, aunque, tirada en una de las habitaciones, descubrió una vieja y descolorida capa, bastante deteriorada, incluso para que se la llevaran los jinetes, abandonada por alguien que había huido del lugar. Era de cálida lana, sin embargo, y Morgana se envolvió en ella, a pesar de que le daba aspecto de mendiga.
Había sufrido más a causa del frío que del hambre. Se aproximaba el crepúsculo cuando oyó cacareos en el abandonado patio. Las gallinas eran criaturas de hábitos y aún no habían aprendido que ahí nadie les daría alimentos. Morgana atrapó una y le retorció el pescuezo. Encendió un pequeño fuego en el ruinoso hogar. Si tenía suerte, nadie vería el humo saliendo de las ruinas. O, si lo veían, lo creerían producido por fantasmas. Desplumó la gallina y la asó en una vara verde de madera sobre el fuego. Era tan vieja y correosa que incluso sus fuertes dientes tuvieron dificultades para masticarla. Pero llevaba tanto tiempo hambrienta que no le importó, y apuró los huesos como si pertenecieran a la más exquisita de las aves. Encontró asimismo un poco de cuero en una de las construcciones exteriores que había sido una especie de fragua o herrería. Se habían llevado todos los útiles y hasta el último pedazo de metal, mas quedaban algunos restos de cuero por allí esparcidos, y Morgana envolvió en ellos lo que le sobró de la gallina. Habría intentado arreglarse los zapatos, pero no tenía cuchillo. Bueno, tal vez fuera a parar a alguna aldea donde pudieran prestarle uno durante unos momentos. ¿Qué desatino la había impulsado a tirar la daga? Varias jornadas habían transcurrido desde la luna llena, cuando partió de la ruinosa granja. Había escarcha en el peldaño de piedra de la puerta y una convexa luna diurna se demoraba en el cielo. Al cruzar el umbral de la puerta con la carne fría en el envoltorio de cuero y un grueso bastón en la mano, sin duda olvidado ahí por algún pastor, escuchó el cacareo de otra gallina proveniente de alguna parte. Buscó el nido y se tomó el huevo crudo que todavía guardaba el calor del cuerpo de la gallina. Tras esto, se sintió saciada y confortada. Un viento frío soplaba con fuerza. Caminó a paso ligero, contenta por haber encontrado la capa, aunque estuviera deshilachada y raída. Estaba bien adentrada la mañana y empezaba a pensar en sentarse junto a la calzada para comer un poco de carne fría, cuando oyó un ruido de cascos a sus espaldas que la sobrecogió. En un primer momento pensó continuar andando. Estaba tratando de resolver sus propios asuntos y tenía tanto derecho a utilizar la calzada como cualquier otro viajero. Después, acordándose de la granja en ruinas, recapacitó y se dirigió al borde del camino para ocultarse tras unos matorrales. No podía saber qué clase de gente viajaba ahora por los caminos. Arturo estaba demasiado ocupado defendiendo la paz contra los sajones y no tenía mucho tiempo para pacificar los campos y proteger las calzadas. Si el viajero parecía inofensivo, podría preguntarle qué nuevas había. Si no, se quedaría escondida hasta que se perdiera de vista. Se trataba de un jinete solitario, envuelto en una capa gris y montando un alto y esbelto caballo, sin sirviente ni bestia de carga con el equipaje. No, llevaba un gran fardo a sus espaldas. O quizá tampoco eso. Tenía el cuerpo encorvado sobre la silla de montar. Entonces adivinó quién debía ser aquel hombre y salió del lugar en el que se ocultaba. —¡Kevin, el arpista! —exclamó. Él detuvo bruscamente la montura. Estaba bien adiestrada y no se encabritó ni se atravesó. La miró, ceñudo, con los labios torcidos en un rictus. ¿O aquel gesto era una consecuencia de las cicatrices? —Nada tengo para ti, mujer —dijo, y luego exclamó—. ¡Por la diosa! ¡Eres la dama Morgana! ¿Qué haces aquí, señora?
El año pasado oí decir que estabas con tu madre antes de su muerte. Mas luego la reina suprema fue al sur a cuidarla y dijo que no habías estado allí. Morgana se tambaleó y extendió la mano para buscar apoyo en su cayado. ¿Mi madre muerta? No lo sabía. Kevin desmontó, retrepándose en el flanco del caballo mientras cogía su bastón. Siéntate aquí, señora. ¿No lo sabías? ¿Dónde has estado en el nombre de la diosa? La noticia llegó incluso hasta Vivian en Avalon, pero ya está demasiado vieja y débil para viajar. Pero al lugar donde yo estaba, pensó Morgana, no llegó. Es posible que cuando vi el rostro de Vivian en el pozo del bosque me estuviese llamando para informarme, pero no capté su mensaje. El dolor le atenazó el corazón, y Grain y ella habían vivido tan lejos una de la otra. Se habían separado poco antes de que ella cumpliese los 11 años, cuando se puso en camino hacia Avalon. Sin embargo, ahora la angustia la desgarraba, como si fuera la misma chiquilla que lloró al abandonar la casa de Igraine. Oh, madre mía, y yo nada he sabido de esto. Se sentó en el borde de la calzada con las lágrimas escurriéndole por su rostro. ¿Cómo murió? ¿Lo sabes? El corazón, creo. Fue hace un año, en primavera. Créeme, Morgana, nada he oído salvo que fue algo natural y esperado dada su edad. Durante un momento, Morgana no pudo controlar su voz lo suficiente para poder hablar, y con el pesar sintió terror, pues había estado lejos del mundo más tiempo del que había creído. Kevin había dicho, fue hace un año, en primavera. Así pues, había transcurrido más de una primavera mientras permanecía en el país de las hadas, porque en verano, cuando se ausentó de la corte de Arturo, Igraine no sufría ninguna dolencia. Su ausencia no podía contarse por meses, sino por años. ¿Podría conseguir que Kevin le informara sin revelar dónde había estado? Hay vino en mi alforja, Morgana. Te lo acercaría, pero debes cogerlo tú misma. No estoy en mi mejor momento. Se te ve delgada y pálida. ¿Tienes hambre? Frunció el ceño con disgusto. Peor vestida que cualquier mendiga. Morgana rebuscó en su mente algo que responder. He morado en soledad y alejada del mundo. No he visto ni hablado con ningún ser humano desde no sé cuánto tiempo. Incluso he perdido la cuenta de las estaciones. Y esto era bien cierto, pues fueran lo que fueran los del pueblo de las hadas, no pertenecían a la humanidad. Puedo creerlo, repuso Kevin. Podría creer incluso que no te has enterado de lo de la gran batalla. Veo que todo este territorio ha sido arrasado. Oh, eso fue hace 3 años, dijo Kevin, y Morgana dio un respingo. Algunas de las tropas aliadas rompieron el juramento y se esparcieron por estos parajes, saqueando y arrasando. Arturo recibió una gran herida en esa contienda y estuvo postrado medio año. Vio el contrariado semblante de Morgana y equivocó el motivo de su preocupación. Oh, ya se encuentra bastante bien. Imagino que echó de menos tus facultades curativas, Morgana. Luego, Wayne vino con todos los hombres de Lot desde el norte y tuvimos paz durante 3 años. Este último verano se produjo la gran batalla del Monte Badón. Lot murió en ella.
Sí obtuvimos una victoria tal que los bardos la cantarán durante 100 años, añadió Kevin. No creo que haya quedado ningún jefe sajón vivo en toda esta tierra, desde Cornwall a Lothian, salvo aquellos que consideran a Arturo como su rey. No había ocurrido nada semejante desde la época de los Césares, y ahora toda esta tierra disfruta de la paz de Arturo. Morgana se había levantado para dirigirse a las alforjas. Tomó el recipiente que contenía el vino. «Trae también el pan y el queso», dijo Kevin. «Pronto llegará el mediodía y comeré aquí contigo». Cuando le hubo servido, abrió el envoltorio de cuero y le ofreció la gallina. Él sacudió la cabeza. «Gracias, pero no como carne ahora. He hecho votos». «Me sorprende verte comer carne, Morgana, una sacerdotisa de tu rango». «¿Eso o no comer?», repuso ella, y le contó cómo había llegado a conseguir la gallina. «Aunque no he observado esa prohibición desde que abandoné Avalon, como cualquier cosa que me pongan delante. En lo que a mí se refiere, eso carece de importancia. Carne, o pescado, o cereales», dijo Kevin. «Pero los cristianos tienen en mucho el ayuno. Al menos Patricius, que ahora es obispo en la corte de Arturo. Anteriormente, los cristianos que convivían con nosotros en Avalon solían repetir que no es lo que entra por la boca de un hombre lo que lo envilece, sino cuanto sale de ésta. Y por tanto, el hombre debe comer con humildad de todos los dones de Dios». Y también se lo he oído decir a Taliesin. Pero, en cuanto a mí mismo, no me atrevo a comer carne, ya que ahora me produce mayor embriaguez que el exceso de vino. Y como sabes, a cierto nivel en la iniciación de los misterios, lo que se come tiene un gran efecto en la mente. Morgana asintió. Había tenido aquella experiencia. Cuando había ingerido hierbas sagradas, no podía comer nada más que un poco de pan y fruta. Incluso el queso y las lentejas hervidas resultaban demasiado fuertes y le producían náuseas. «¿A dónde te encaminas ahora, Morgana?». Cuando se lo dijo, la miró como si estuviese loca. «¿A Caer León? ¿Por qué? Allí no hay nada. O quizá es que no te has enterado, aunque sea difícil de creer. Arturo lo cedió a uno de sus guerreros que le habían servido bien en la batalla. El día de Pentecostés trasladó toda la corte a Camelot. Este verano hará 1 año que reside allí. A Taliesin no le gustó que inaugurara la corte en el día santo cristiano, pero Arturo lo hizo para complacer a la reina. Presta atención a todas sus indicaciones». Morgana sorprendió un gesto de desfallecimiento en su cara. «Pero, entonces, si no has oído hablar de la gran batalla, es probable que no sepas que Arturo traicionó al pueblo de Avalon y a las tribus». Morgana detuvo el cuenco a medio camino de los labios. «Por eso he vuelto, Kevin». Oí a Cuervo romper su silencio y profetizar algo así. «Fue algo más que una profecía», repuso el bardo. Extendió penosamente la pierna, como si estar sentado durante algún tiempo sobre el suelo le produjera dolor. «Arturo traicionó». «¿Qué fue lo que hizo?». Morgana contuvo el aliento. «¿Los dejó en manos de los sajones?». «¿No te lo han dicho entonces?». Las tribus habían jurado seguir el estandarte del Pendragon, como lo hicieron cuando fuera entronizado, y con Uther anteriormente. Y también vinieron los del pequeño pueblo de los días que precedieron a las tribus, con sus hachas de bronce, sus cuchillos de pedernal y sus flechas élficas, ya que no soportaban el hierro frío más que el pueblo de las hadas.
todos juraron seguir al gran dragón. Y Arturo los traicionó. Prescindió del estandarte del dragón, aun cuando le rogamos que permitiera a Owain o a Lancelot portarlo en el campo de batalla, pero aseguró que únicamente izaría la enseña de la cruz y de la Santa Virgen en el sitio del monte Badén. Y eso hizo. Morgana lo miraba asombrada, recordando la entronización de Arturo. Ni siquiera Uther se había comprometido así con el pueblo de Avalon, y había traicionado ese compromiso. ¿Y las tribus no desertaron?, preguntó en voz baja. Kevin respondió con una gran furia. Algunas estuvieron a punto de hacerlo. Otras, del viejo pueblo de las colinas de Gales, ciertamente se volvieron a su país. El rey Uriens no pudo detenerlas. En cuanto al resto, bueno, en aquellos días sabíamos que los sajones nos tenían entre la espada y la pared. Podíamos seguir a Arturo y a sus caballeros a la contienda, o vivir en el futuro regido por los sajones. Pues aquella era la gran batalla que había sido profetizada. Y él llevaba la sagrada espada de Excalibur, de la sagrada regalía. La diosa misma sabía, probablemente, que era peor que la tierra fuese gobernada por los sajones. Así pues, luchó, y la diosa le dio la victoria. Kevin le ofreció a Morgana el frasco de vino, y como ella rehusaba con la cabeza, bebió él. Vivian habría venido de Avalon para acusarlo de haber roto el juramento, dijo Kevin, pero es renuente a hacerle eso ante todo su pueblo. Ahora me dirijo a Camelot para recordarle la promesa. Si no me hace caso, Vivian ha jurado que irá ella misma a Camelot el día en que todo el pueblo presenta sus peticiones, y Arturo ha prometido oírlas y atenderlas en Pentecostés, y dijo que se presentaría ante él como una vulgar peticionaria, y reivindicaría su juramento, y le recordaría lo que podía sucederle a quien incumplía su palabra. La diosa no desea que la señora de Avalon se humille hasta tal punto, dijo Morgana. Yo también le hablaría duramente, no con palabras corteses, pero me es dado elegir, repuso Kevin, y extendiendo la mano le pidió: ¿me ayudas a levantarme? Creo que mi caballo nos podrá llevar a los dos. En caso contrario, debemos conseguir otro para ti cuando lleguemos a algún pueblo. Yo sería tan galante como el gran Lancelot y te dejaría montar el mío. Pero, señaló su lisiado cuerpo. Morgana tiró de él y lo puso en pie. Soy fuerte, puedo andar. Si fuera posible, deberíamos encontrar unos zapatos y un cuchillo para mí. No llevo encima ni una sola moneda, pero te pagaré en cuanto consiga dinero. Kevin se encogió de hombros. En Avalon eres mi hermana, según los votos. Cuanto tengo es tuyo. Eso establece la ley. No hay que hablar de eso. Morgana sintió que se ruborizaba de vergüenza cuando Kevin le recordó lo que había jurado. He estado fuera del mundo, en verdad. Déjame ayudarte a subir al caballo. ¿Aguantará? Él sonrió. Si no lo hiciera, de poco me serviría para viajar por estos caminos yendo solo. Vámonos, me gustaría llegar mañana a Camelot. En una silla asentada en las colinas, encontraron a un remendón que arregló los zapatos rotos de Morgana y una vieja daga de bronce. El hombre que les facilitó aquellas cosas dijo que no eran escasas en aquel territorio desde la gran batalla. Kevin le compró también una capa decente, alegando que la que encontrara en la granja estaba tan deslúcida que apenas serviría como manta para la silla de montar.
pero la parada les había hecho retrasarse, y ya de nuevo en la calzada empezó a nevar copiosamente y la oscuridad descendió muy pronto. Deberíamos habernos quedado en ese pueblo, dijo Kevin. Podría haber tocado el arpa por cena y leche para ambos. Yo me arreglaría con un seto o el abrigo de un muro para dormir envuelto en la capa, pero no una dama de Avalon. ¿Qué te hace pensar que yo nunca he dormido así?, preguntó Morgana. Él se rió. Me causas la impresión de haber dormido así con demasiada frecuencia últimamente. Y, por mucha velocidad a que galopemos, no alcanzaremos Camelot esta noche. Debemos buscar refugio en alguna parte. Al cabo de un rato, por entre la abundante nieve, pudieron distinguir la oscura silueta de una construcción abandonada. Ni siquiera Morgana podía entrar en ella caminando erguida. Seguramente había sido un corral para el ganado, aunque las bestias hacía mucho que la habían abandonado y ya ni siquiera quedaba olor. El techo de paja y adobe se mantenían en gran parte. Amarraron al caballo y entraron. Kevin le indicó con un gesto que extendiera la capa vieja sobre el sucio suelo y ambos se envolvieron en las que vestían tendiéndose uno junto al otro. Pero hacía tanto frío que, finalmente, al oír el castañeteo de los dientes de Morgana, Kevin dijo que debían cubrirse con las dos capas y yacer juntos para darse calor. Si no te repugna estar tan cerca de este deforme cuerpo mío, añadió, y ella pudo percibir el dolor mezclado con la ira. Puede que seas deforme, Kevin el arpista, pero solo sé que con tus torcidas manos haces mejor música que yo, e incluso que Taliesin, con las nuestras, repuso Morgana, y, agradecida, se pegó a su calor. Después sintió que no podía dormirse con la cabeza descansando sobre la curva de su hombro. Había estado caminando durante toda la jornada y se hallaba exhausta. Durmió profundamente, pero se despertó cuando la luz comenzó a filtrarse por las grietas de la pared. Se encontraba entumecida a causa del duro suelo, y al mirar las paredes de adobe y barro que la rodeaban, se sintió horrorizada. Ella, Morgana, sacerdotisa de Avalon, duquesa de Cornwall, yaciendo ahí, en un refugio para las bestias, lejos de Avalon. ¿Retornaría alguna vez? Y venía de sitios peores aún, del castillo Chariot, en el país de las hadas, fuera tanto de la cristiandad como del gentilismo, fuera de las puertas mismas de este mundo. Ella, que había sido tan delicadamente educada por Igraine, ella, que era hermana del Rey Supremo, pupila de la Dama del Lago, aceptada por la diosa. Ella ahora había hecho que todo naufragara, aunque no había sido ahora. Todo naufragó cuando Vivian la envió a la entronización, y ella se marchó con un hijo de su propio hermano. Igraine está muerta. Mi madre está muerta y no puedo volver a Avalon. Nunca, jamás. Y entonces Morgana lloró desconsoladamente, acallando los sollozos con el vasto tejido de la capa. La voz de Kevin resonó queda y ronca en medio de la luz. ¿Lloras por tu madre, Morgana? Por mi madre, por Vivian, y tal vez, y sobre todo, por mí misma. Morgana nunca estuvo segura de si pronunció tales palabras en su voz. Kevin la rodeó con el brazo, y ella reclinó la cabeza sobre su pecho y lloró hasta que ya no pudo más. Al cabo de un largo rato,
acariciándole todavía el pelo, él dijo: «Es verdad, Morgana, no me rehuyes». «¿Cómo iba a hacerlo?», inquirió ella, «cuando has sido tan amable conmigo». «No todas las mujeres piensan así», repuso él, «incluso al asistir a los fuegos de Beltane. Hoy, pues alguna gente piensa que, teniendo las manos y las piernas lisiadas, también soy sordo y mudo». Oí a más de una, incluso a alguna de las doncellas de la diosa, susurrándole a la sacerdotisa que la situara lejos de mí para que no hubiera posibilidad de que yo la mirara llegando el momento de apartarse de los fuegos. Morgana se incorporó consternada. De haber sido yo aquella sacerdotisa, habría expulsado a semejante mujer de los fuegos, por atreverse a cuestionar la forma en la cual el dios haya de llegar hasta ella. «¿Qué hiciste, Kevin?», se encogió de hombros. «Antes de interrumpir el ritual o colocar a alguna mujer ante tal opción, me alejé tan sigilosamente que nadie se dio cuenta. Ni siquiera el dios podría cambiar nunca lo que ven o sienten ante mí. Incluso antes de que los votos druidas me prohibieran copular con mujeres que truecan su cuerpo por oro, me era imposible pagar a ninguna para que me aceptase. Quizá debería intentar ser sacerdote entre los cristianos, los cuales, he oído decir, enseñan a los clérigos el secreto de vivir sin mujeres. O desearía, tal vez, que, cuando los jinetes me quebraron las manos y las piernas, también me hubieran castrado, para que todo me fuera indiferente. Lo siento, no debería hablar de eso, pero me pregunto si has consentido en yacer junto a mí porque piensas que este tullido cuerpo mío no es el de un hombre. Morgana le escuchaba, turbada por la agonía y la amargura de sus palabras, por las heridas infligidas a su hombría. Conocía la sensibilidad que alentaba en sus manos, la viva emoción de su música, incluso prescindiendo de la diosa. ¿Podían las mujeres ver en él únicamente su cuerpo roto? Recordó cómo se había arrojado en brazos de Lancelot y la herida que su orgullo recibiera y que nunca dejaría de sangrar. De modo deliberado se inclinó, besándole en los labios. Le cogió la mano y besó las cicatrices. «Nunca lo pongas en duda. Para mí eres un hombre y la diosa me ha impulsado a hacer esto». Volvió a tenderse volviéndose hacia él. Él la miró fijamente en la creciente luz. Por un momento, ella titubeó ante la expresión de su rostro. ¿Estaba pensando que lo compadecía? No, ella estaba compartiendo la intensidad de su sufrimiento. Le miró directamente a los ojos. Sí, si su cara no hubiese estado tan crispada por la amargura, tan torcida por el sufrimiento, podría haber sido apuesto. Sus facciones eran suaves, sus ojos negros y gentiles. El destino le había quebrantado el cuerpo, mas no el espíritu. Ningún cobarde podría haber resistido las ordalías de los druidas. Bajo el manto de la diosa, así como toda mujer es mi hermana, mi hija y mi madre, todo hombre debe ser para mí padre, amante e hijo. Mi padre murió antes de que yo pudiese guardar algún recuerdo suyo y no he visto a mi hijo desde que fue destetado. Pero a este hombre le daré lo que la diosa me incita a darle.
Morgana volvió a besarle la mano llena de cicatrices. Era inexperto, lo cual le pareció extraño en un hombre de su edad. Aunque, ¿cómo, se preguntó Morgana, podría ser de otro modo? Y entonces pensó, esta es la primera vez, realmente, que hago esto por mi propia voluntad y que la ofrenda es aceptada con sencillez como es ofrecida. Aquello sanaba algo en su interior. Extraño era que pudiese haber sido así con un hombre al que apenas conocía y que solo le inspiraba simpatía. Incluso en su inexperiencia fue generoso y gentil con ella e hizo que sintiera, en lo más profundo de su ser, una enorme e indecible ternura. Es extraño, dijo él finalmente con queda y musical voz. Sabía que eras una sacerdotisa y sabia, pero no sé por qué, nunca te había considerado hermosa. ¿Hermosa? ¿A mí? Rió con amargura, pero le agradeció que la considerara así en aquellos momentos. Morgana, cuéntame, ¿dónde has estado? No debo preguntarlo, pero me doy cuenta de que es algo que pesa como una losa sobre tu corazón. No lo sé, prorrumpió ella. Nunca había creído que lo contaría. Fuera del mundo, tal vez. Estaba intentando llegar a Avalon y no pude lograrlo. El camino me está vedado, imagino. Por 2 veces he estado en otra parte, otro país, un país de sueños y encantamientos, un país donde el tiempo se aquieta y deja de existir, y no hay nada más que música. Guardó silencio. ¿La creería loca el arpista? Él le recorrió el borde del ojo con el dedo. Hacía frío y se habían destapado. La cubrió con las mantas gentilmente. También yo estuve ahí una vez y escuché aquella música, dijo él con voz distante y melancólica. Y en ese lugar no estaba tan tullido y las mujeres no se mofaban de mí. Algún día, quizá, cuando haya perdido el miedo a la demencia, me iré con ellos nuevamente. Me mostraron los senderos ocultos y me dijeron que podía volver gracias a mi música. Otra vez su suave voz quedó en un prolongado silencio. Ella se estremeció y desvió la mirada. Mejor será que nos levantemos. Si nuestro pobre caballo no se ha quedado helado durante la noche, llegaremos hoy a Camelot. ¿Y si llegamos juntos? Dijo Kevin apaciblemente. Pueden creer que vienes conmigo desde Avalon. No es asunto suyo dónde has estado morando. Eres una sacerdotisa y tu conciencia no es custodiada por ningún hombre viviente, ni siquiera por los obispos, ni por el mismo Taliesin. Morgana deseó tener un vestido adecuado que ponerse. Llegaría a la corte de Arturo con el aspecto de una mendiga. Bueno, no quedaba más remedio. Kevin la observó mientras se arreglaba el cabello. Luego extendió la mano y le ayudó a levantarse. Vio que la amargura había vuelto a su mirada. Estaba protegido por 100 muros de desconfianza e ira. Sin embargo, cuando iban a atravesar la puerta, le tocó la mano. No te he dado las gracias, Morgana. Ella sonrió. Oh, si hubiera que darlas, sería por ambas partes. Amigo mío, ¿no pudiste darte cuenta? Durante un momento, sus dedos estrecharon los de ella, y entonces se produjo como un resplandor flamígero y vio su maltratada cara circundada por un anillo de fuego, contorsionada, y fuego sobre y alrededor de él. Fuego. Ella se embaró, apartó la mano,
mirándole horrorizada. —Morgana —gritó—, ¿qué ocurre? —Nada, nada. Me ha dado un calambre en el pie —mintió, y evitó su mano cuando iba a cogerla para sujetarla. —Muerte, muerte por el fuego. ¿Qué significa? Ni siquiera el peor de los traidores muere de esa forma. ¿O había visto solo lo que le acontecería cuando quedó lisiado siendo un muchacho? Breve, como había sido aquel atisbo de la visión, la dejó estremecida, como si ella misma hubiese pronunciado las palabras que le arrojarían a la muerte. —Vamos —dijo ella con brusquedad—, cabalguemos.